bienvenidos a todos nuestros confetis, bienvenidos a este podcast Hablemos de Discapacidad. Este es un espacio, recordemos, para compartir experiencias, reflexionar, hablar acerca de las acciones que tenemos pendientes y que ya estamos realizando para avanzar en la creación de sociedades más inclusivas. Mi nombre es Gabriela Martínez y les digo nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Pues, queridos confetis, resulta que en este episodio vamos a hablar de un tema clave, súper importante, el papel de las hermanas y de los hermanos como agentes de cambio y también como defensores de derechos de las personas con discapacidad intelectual. Porque sabemos que ser hermano o hermana no solamente implica acompañar desde lo personal, sino también poderse convertir en una fuerza que puede transformar entornos, que abre oportunidades y que también forman parte del movimiento en la exigencia del cumplimiento de derechos. Así es que imagínense que hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitadaza a nuestra querida y muy amada Judith Ballard, quien es terapeuta psicocognitiva y en EMDR. Sí, pero bueno, más allá de los títulos nobiliarios, que ahorita les voy a decir quién más es Judith, primero le voy a decir bienvenida. Ay, Gaby, qué gusto, muchas gracias, de verdad muchas gracias. No, para mí es estar como en mi casa. Sin duda, sin duda. Eres parte de la familia y platicábamos ahora al inicio que, recientemente tuvimos nuestra reunión nacional en donde pues van todos los representantes de los y las representantes de nuestras organizaciones que forman parte de la red y que te extrañamos muchísimo. Ay, sí, yo quería estar, pero ya te platicaré por qué no pude estar. De acuerdo, sí, me parece muy bien y quizá eso lo vamos a dejar para el cierre porque es algo súper importante, es que no se despeguen de este episodio porque Judith nos trae una noticia súper interesante en el ámbito del autismo. Por cierto, pues entonces les platico que Judith actualmente dirige el Instituto Autismo Domus, como lo conocemos desde hace muchos años, con mucho cariño, que es una organización, escuchen, que tiene más de 4 décadas de experiencia en México, es decir, tiene toda una trayectoria en el ámbito de la discapacidad y por supuesto en el tema del autismo. Durante esta trayectoria, Judith pues, se ha especializado en el acompañamiento de personas con autismo, con sus familias, ha promovido un enfoque integral centrado en el desarrollo, la inclusión y el respeto a los derechos. Y algo que es muy importante es que por ahí del año 94 impulsó el primer programa de inclusión educativa para niñas y niños con autismo en el aula en México. Y bueno, también ha liderado procesos de innovación institucional, formación de docentes, de profesionistas, de familias, fortaleciendo modelos que reconocen a las familias como agentes claves en el desarrollo de las personas con autismo. Y bueno, pues su trabajo, me consta, está permeada de una mirada profundamente humana sobre la discapacidad y la familia. ¿Por qué? Porque ella es fue hermana de una persona con autismo. Imaginen, si estamos hablando de 40 décadas, cómo fue la vida de alguien siendo una hermana de un niño en aquel entonces con autismo. Cómo vivió ella la lucha de sus padres, en particular de su madre, a quien también le tenemos un gran aprecio y muchísimo cariño. Así es que, ¿qué te parece, Judith? Gracias por presentarme tan bonito. No, pues con mucho gusto. Gracias. Pues, ¿qué te parece que para empezar, Judith, pues háblanos un poco del autismo? ¿Del autismo desde dónde? ¿Desde la familia? Desde tu mirada. Desde mi mirada. Por favor. Pues mira, yo cuando me invitaste a participar en este podcast, estuve pensando mucho y decía, ¿qué tengo que compartir? ¿No? Porque sí, bien lo has dicho, llevo muchos años dedicada a este tema, pero lo que me movió a dedicarme a este tema fue precisamente mi hermano Fabián, ¿no? Cuando yo estaba en prepa, él nace totalmente fuera de la planeación familiar, ¿no? Mi mamá se fue de vacaciones con mi papá y sorpresa, un hermanito más, ¿no? Okay. Y entonces, ese fue como el premio, el pilón de la familia. Entonces todos éramos ya, mi hermano estaba en la universidad, yo estaba saliendo de la en tercero de prepa, mi otra hermana, así todos estábamos grandotes y ¡zas! Que nos llega un hermanito, lo cual nos conmovió, nos llenó de alegría y estaba increíble el Fabi, ¿no? Entonces, y desde ahí yo tengo que decir algo, yo me enamoré
enamoré de mi hermanito. Así lo vi, dije, qué cosa tan hermosa. Y desde ahí dije, yo aquí estoy junto a mi mamá y junto a mi hermano. ¿Cuántos años le llevabas a Fabián? 16 años. Wow. 16, 17, por ahí ya no me acuerdo, pero era yo una puberta, una jovencita. Claro. Y entonces, al poco tiempo, empieza a crecer y a darnos cuenta de que algo estaba muy raro en su desarrollo. Mis papás como que no alcanzaban a visualizar, pero yo siempre he tenido un ojo muy observador. Yo decía, esto está raro. Y así, ¿no? Di mucha guerra, y entonces un día sí me dice mi mamá, pues fíjate que el pediatra nos mandó al neurólogo. Les acuerdo la historia porque es muy larga, pero empieza toda un recorrer y al principio era, pues tiene una cuestión del desarrollo y ahí no se notaba gran cosa, ¿no? Pero ya por ahí de los 3 añitos era muy evidente que algo estaba muy complicado. Y entonces él recibe, y aquí hablamos de autismo, él recibe su diagnóstico no en México, porque estamos hablando de hace 50 años. Él hubiera cumplido 50 años el año pasado. Entonces, para poder entender qué diablos había ahí, mi mamá tuvo que viajar a Estados Unidos. Allá lo diagnostican, mi mamá regresa y me dice, pues que tiene algo que se llama autismo. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Para ese momento yo ya había decidido estudiar psicología y yo dije una frase, yo voy a estudiar algo para ayudar a mi hermanito. Y 50 años después estoy aquí, ¿no? Me dediqué a esto, cambié de giro en lo que yo quería estudiar, etcétera, etcétera. Y fue darme cuenta desde aquellos años, estamos hablando de 1975, ¿no? Y los finales de los 70s, y entonces era como no había nada, no se conocía, pero no se conocía ni en México ni en el mundo, Gaby. Entonces, ¿qué tenemos que entender del autismo? Que es algo relativamente nuevo, o sea, algo que en la medicina, en la psicología, en la ciencia tiene 50 años, pues es muy nuevecito todavía. Y cada día se descubren más cosas del autismo, ¿sabes? Entonces, así empecé yo y di una guerra como poca gente da guerra. Entonces, cada materia que yo tenía en la carrera de psicología, yo ya tenía la etiqueta de autismo aquí en mi cabeza. Entonces, yo les preguntaba a mis maestros, oye, ¿tú sabes qué es el autismo? Y entonces me contestaban, hoy entiendo que me contestaban o nada, o no sabían, o me contestaban cosas que no eran correctas, para no decirlo más feo. Entonces, me contestaban, es una psicosis, es esto, pero también así se conceptualizaba en aquellos años, ¿sí? Y es todo una trayectoria de entender y que los papás que hoy enfrentan un diagnóstico de autismo, o por lo menos con todo el conocimiento y la difusión que sí existe hoy en día, hay mamás que prácticamente ellas los diagnostican y dicen, ¿esto? ¿No? Características, y entonces ellas empiezan a buscar el diagnóstico como intuyendo que va por ahí. ¿Sí? Antes esto no pasaba, tampoco era tan común, y hoy también las definiciones han abierto mucho el panorama y muchas personas entran en gran caja que se llama espectro autista, ¿no? Entonces así fue, Gaby, así fue como yo empecé, y después nos dimos cuenta, primero que no había diagnóstico, después que cuando tienes un diagnóstico en aquellas épocas, ok, ¿qué hacemos con esto? Nada. Lo que había era terapias físicas para otro tipo de problemas, lo que había era, no sé, ¿no? Terapia de lenguaje, que tampoco venía al caso el pobre, ¿sí? Nada, y eso es algo que siempre me ha dolido mucho, Gaby. Siempre he dicho, nada llegó a tiempo para el pobre de mi hermano. Nada, porque el mundo fue caminando, pero pues él no se detuvo, él seguía creciendo, ¿sabes? Entonces, algún día voy a escribir un poco más a detalle esta historia, porque es bien importante entender que le tocó vivir de todo. Le tocó vivir todo este desconocimiento de la cuestión biomédica de fondo que está en el autismo. Él estuvo a punto de morirse a los 5 años, 6 años, ya no me acuerdo, ¿sí? En fin, ¿por qué? Por problemas gastrointestinales que están de fondo, ¿no? Que mucha población con autismo presenta todas estas alteraciones del sistema gastrointestinal, del sistema metabólico. No solo es algo que está aquí en el cerebro, está implicado todo el sistema, todo el cuerpo. Entonces, así fuimos caminando. Y así yo conecté a mi mamá con alguien de la universidad, y la historia, y un día, este programita que existía por ahí con el doctor Héctor Ayala, de la UNAM,
iba a desaparecer, y mi mamá, que tú la conociste, que era muy atrevida, en una reunión les dicen, bueno, esto que están recibiendo se va a cerrar. Y entonces, ¿cómo? No lo cierren, esto eran poquitas familias, eran 12 familias, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Y entonces el doctor dice, pues a menos que ustedes quieran hacer una organización civil, y así nació Domus. Esa noche mi mamá dijo yo, ¿no? Otra señora, la familia Alessi, dijeron yo, y otra familia, la Rondo, dijeron yo. Y entonces se salieron, se fueron a tomar un café y dijeron, mucho gusto, se conocieron, sin conocerse, crearon una organización que se llamaba Centro Educativo Domus. Después le cambiamos el nombre, pero se llamaba así, por eso es que tan cariñosamente y conocido popularmente como Domus, y con eso es suficiente, todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿no? Y así nació Domus, Gaby, y así nació nuestro peregrinar y nuestro caminar en el mundo del autismo. Originalmente había chicos con discapacidad intelectual, y el primer persona con autismo fue mi hermano. Claro que a la hora de que la hermana de Margarita, los papás de Ricardo se salen de Domus, me quedo yo con mi mamá, y entonces seguimos construyendo y caminando, y más por recomendación de que en Domus atienden a niños con autismo, y así empezó a transformarse en una institución que con el tiempo se especializó en el autismo. Ya. ¿No? Oye, Judith, ¿y Domus significa algo? Sí, significa de latín domo, que significa hogar. Y fíjate que este nombre, Gaby, Hogar, dijiste. Hogar. Hogar, techo, hogar. ¿Sí? Este nombre se lo pone la abuela paterna de Ricardo, ¿no? La nona, una señora originaria de Italia, y entonces ella, lo que buscaban estos primeros papás era, ni siquiera tenían ni idea de qué querían, ¿no? Y de qué buscaban claramente, sino decían un lugar en donde no sean rechazados. Fíjate, estoy hablando de hace 45 años, Gaby. De hecho, este mayo, 16 de mayo, Domus cumple 46 años de haberse constituido. Entonces, ¿cómo le ponemos? Y esta abuela dice, pues vamos a ponerle Domus, pero que significa que sea su segundo hogar. Y así, por eso le pusieron Domus, ¿no? Ya con el tiempo le damos otra explicación, pero así nació. Ok, mira qué interesante. Toda la vida diciéndole Domus, y hoy se me ocurre preguntártelo, como me suena además, pues como muy congruente, ¿no? Como justo ha sido un hogar para muchas personas, para muchas familias, sí, y para el mismo Fabián y para ti, ¿no? Claro. Y mientras vas haciendo todo este recuento, pues no puedo evitar pensar en tu mamá, en esta mujer aguerrida que siempre levantaba la voz, y entonces íbamos al Senado, íbamos a la Cámara de Diputados, y ella era además muy respetada por muchas personas, y sí, ya sea en el ámbito de sociedad civil y también dentro del ámbito político, ¿no? O sea, la recuerdo con incluso luchadoras sociales del mismo CONFI, de otras organizaciones hermanas. Sí. Entonces, ¿qué te enseñó tu mamá en ese tema respecto Pues sí, a los derechos, ¿no? Bueno, lo primero es que si no hay que hacerlo. Ok. Esa es la primera, ¿no? Y otra cosa que era una característica muy de mi mamá es que yo siempre dije, bueno, es que mi mamá tenía TDA, ¿no? Y entonces mi mamá no medía el impacto de las cosas que de repente... Entonces yo le decía, mamá, pero ¿cómo van a hacer una asociación civil ustedes? ¿Tú qué sabes de eso? Pues hay que hacerlo, ¿no? Y ya veremos. Entonces, ¿qué me enseñó? Un poco eso. Y luego me enseñó, cuando ella iba y pertenece, ella fue la que entró a CONFE. Después me dijo, oye, ella me invita, años después me invita a formar parte de Domus. Yo no fui de las primeras personas que estuvieron ahí, pero tenía muy poquitos años, ¿no? Como a los 3 años de haber construido Domus entra en una crisis, y entonces me invitan a ser directora, y yo estaba muy chiquita y muy verde, pero bueno, yo igual que mi mamá dije, ok, vamos a decir que sí, porque estas oportunidades, y yo quiero, literal, ayudar a mi hermanito. Y ahí esa frase, yo quiero ayudar a mi hermanito, siempre la he tenido aquí y siempre sigo pensándola. Ya no es un hermanito, ya es muchas personas con autismo, pero sigue como ese mensaje interno, ¿no? Y entonces
¿qué me enseñó? Cuando mi mamá me decía, van a venir los diputados del PRD a Domus, y yo le dije, ay, claro que no, mamá, yo para qué quiero a los diputados aquí en Domus, ¿no? Y yo sé qué me dijo, dije, está bien, pues ya los recibimos, y hacíamos mucho lobbying, mucho explicarles qué estaba pasando, ¿no? A mí me da, ya después participé mucho en CONFE, y a mí me dio mucho gusto entender, gracias a CONFE, yo participé, Gaby, en estos primeros estrategias que hizo CONFE con Estados Unidos, con CACL de Canadá y con el ARC de los Estados Unidos. Yo estaba muy metida con el grupo, hace ratito, ¿no? Antes de cámaras estábamos hablando de la vieja guardia, y yo siempre digo, pues, de los veteranos de México en esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces me tocó ser parte de eso. Siempre, a veces digo, somos una historia viviente, ¿no? Soy una persona que me tocó vivir el oscurantismo del autismo en México, literal, que me tocó vivir todo lo que se fue construyendo, creando, desde el agüita de Tlacote hasta no sé, puras cosas muy locas, ¿no? Los caballos, los delfines, todo me tocó, y ir como entendiendo qué sí servía, qué no servía. Y ahí no solo hay que atender a las personas con discapacidad, ¿sabes? Había que mover la parte política, había que crear algo que estaba afuera de esa casita que era Domus, ¿no? Y había que ir afuera, y había que luchar, tanto mi mamá como Ana Latapí, que fue un gran personaje de CONFE. Ellas dos iban a la Cámara de Diputados y literal tuvieron que estar presentes en 2 legislaturas, porque empezaron con una, termina, no se logra, y en la siguiente otra vez, y a convencer y a hablar de discapacidad y a hablar de derechos, y gracias a estas 2 mujeres y a CONFE, ¿sí?, se modifica el artículo 450 del Código Civil. Y ahí empieza una gran historia y una gran transformación de las organizaciones de la sociedad civil, Gaby, por supuesto de Domus, de CONFE, de mucha gente. El Código Civil, antes de 1990, de 1990, el artículo, ¿qué dije? El artículo 450 trata sobre temas de tutela. Y a la letra, no sé si tú sabes esto, pero a la letra decía, para los estúpidos, idiotas y enajenados. Sí. Y ahí se cambia, y a raíz de este gran cambio empiezan todos estos movimientos, tanto en la Ciudad de México como en los estados de la República. Y empiezan muchas organizaciones que siguen siendo parte de CONFE a hacer cambios estatales en sus legislaciones y a promover algo que no entendíamos. Yo no lo entendía, Gaby. Yo era psicóloga y yo decía, hay que darles la terapia, y hay que trabajar con ellos, y hay que transformarlos. Y ellos, las mismas personas con discapacidad, a veces las madres, a mí me hicieron entender cosas. Una de ellas, que no podíamos seguir adentro de instituciones de educación especial, que teníamos que salirnos, una mamá me dijo, pues mi hijo funciona muy bien aquí adentro, pero nada más pongo un pie en la calle y en mi casa y no funciona. Y yo no dije, esta señora está mal, yo dije, algo no estamos haciendo bien. Porque ¿para qué servimos si no es para que ellos puedan funcionar en sus casas y en la comunidad? Y ahí, Gaby, nació el tema de inclusión educativa. En 1993 era, y ya lo logramos arrancar el primer niño en 1994. Así fue. ¿Cuánta historia? Sí, soy un dinosaurio caminando por aquí, por el planeta. Viviente. No. Bueno, es que hay toda una historia y ahora como mucho sentido de cómo tú como hermana también pues te sumaste a esto, ¿no? Cómo a partir de esta experiencia familiar pues lo convertiste en una causa que incorporaste y que hoy pues yo creo que eres sin duda de las personas que más experiencia tienen en el tema, y algo que yo valoro muchísimo de ti es que al igual que el movimiento de personas con discapacidad has ido avanzando en
incorporar nuevas ideas, ¿no? Nuevos términos. Entonces, no es casual que empezó siendo un centro Domus y ahora es un instituto, claro, ¿no? O sea, eso es algo súper valioso. Y creo que en este caso, pues, el hecho de que también Fabi fuera mucho más pequeño, ¿no? Que tú tuvieras una mirada distinta de lo que ya, pues, habías corrido un poco, ¿no? El tiempo de tu propia vida, pues te dio seguramente una oportunidad de ver distinto a tu hermano, ¿no? Claro. Porque, bueno, recordemos que este podcast está prioritariamente dirigido a que otros hermanos y hermanas escuchen tu historia. Que a veces creemos que los hermanos solamente como son de las mismas edades y también hay otras variantes como la que tú estás mostrando, claro, ¿no? Que estás diciéndonos. Entonces, ¿por qué será importante que estos hermanos o hermanas que hoy nos están escuchando, pues quizá no solamente acompañen, sino también pudieran convertirse en defensores activos de los derechos de las personas con discapacidad? Pero sí me gustaría, ahorita que lo mencionaste así, porque me escucho como, pues, esta señora, ¿no? Y aquí ya logró y hizo y ha hecho, sí, es de verdad, lo reconozco, hemos avanzado y hemos hecho muchas cosas, pero siendo hermana, no está fácil, Gaby, no es fácil. Yo creo que para los hermanos chiquitos, para los papás, creo que tienen que voltear la mirada para sus otros hijos. Y tratar de siempre equilibrar muchas cosas, porque si no, nos ponen la mirada muy fuertemente en el hijo con discapacidad y los demás nos quedamos un poquito. Y mira que nosotros ya éramos grandulones, efectivamente, pero nadie nos estaba explicando, yo porque metiche, porque me puse a estudiar y lo que sea, pero a mis otros hermanos, no, y no lo vivieron igual que yo, Entonces, yo creo que se vive de manera muy aislada, a veces se vive sin mucha información, más allá de la que no existía en ese momento en México al respecto del autismo, tampoco existe como en las mismas organizaciones y en las mismas instituciones o los mismos especialistas no voltean a ver, ni siquiera preguntan, ¿tiene otros hermanitos este criaturo? ¿No? ¿Tiene hermanos? ¿Qué pasa? En la ficha, ¿no? técnica, en la ficha médica apareces ahí como 3 hermanos, se acabó la historia. ¿Y qué pasa con estos hermanos? Entonces, yo creo que además de cómo nos podemos involucrar, yo creo que es bien importante entender qué le pasa a los hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer las organizaciones para también acompañar a los hermanos en un proceso en donde surgen muchos momentos que no son como lo que yo estoy platicando? Porque yo sueno muy acá y hice y torné sí, porque me puse mi casco de profesionista y mi casco de profesionista me protege de la parte emocional, Gaby. Pero cuando me lo quito, me pongo más sensible. ¿Okay? Y entonces es como entender que hubo momentos en que no la pasé bien. Hubo momentos en que yo no entendía nada. Hubo momentos en donde yo era una jovencita y pensaba que nadie me iba a querer porque yo tenía un hermano que no estaba bien o que no era normal, como hablábamos en aquellos años, ¿no? Yo también fui una joven que me sentí devaluada e insegura, ¿sí? Por tener un hermano que estaba con alguna complicación, ¿sí? También tener una mamá que se volcó sobre un hermano y que un día me dice, ya hice mi testamento, ¿no? Y mi madre, tan chula, y me dice, entonces todo es para proteger a Fabián, lo cual me parecía muy bueno, pero cuando Fabi muera, todo va a ser para Domus. Y yo me enojé. Yo ya era directora de Domus. Y le dije, fíjate que no, mamá, porque nosotros también somos tus hijos. Así también, sí. Mi mamá no podía ver otra cosa, ¿no? Que su amor por la discapacidad, por Fabián, por Domus, por todo lo que a ella además le ayudó mucho a empoderarse y a vivir una parte de ella muy bonita, ¿no? Como bien lo dices, mucha gente la quería mucho y mucha gente la respetaba mucho. Entonces ahí yo decía, no, mamá, porque todos somos tus hijos. Entonces, este mensaje es para todos, para los hermanos, es sí, claro que yo podía entender que mi hermano tenía más necesidades que yo, claro que sí, claro que yo entendía perfecto que a mí me había tocado una infancia normal, ¿sí? Pero que
pues que tuve, o sea, pues que tuve un hermano re difícil, con muchas dificultades. Además, el pobre sí tenía temas muy complejos, porque mi hermano tenía discapacidad múltiple, no nada más tenía autismo, ¿no? Sí, entonces sí estaba con grandes necesidades de apoyo. ¿Y qué significa? Pues para mí, yo creo que aprender de la vida. Eso. Ya. Y pues esto, o sea, ni somos mejores, ni somos peores, ni somos héroes, simplemente pues nos tocó a mis hermanos y a mí pues aprender pues que había que esperar, por ejemplo, ¿no? Que había que compartir, que había que pues no sé, luchar, defender. Yo fui muy aguerrida. Si se le quedaban viendo, yo sacaba la espada de Grayskull, así, y yo les decía que después aprendí que no había que pelearse, que había que explicar, pero sí me molestaba que lo miraran, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué significa? Pues nada, una vida un poquito diferente nada más. Creo que eso es lo que significa. Una vida un poco diferente, que nos ofrece aprendizajes buenos aprendizajes, ¿no? Y al final, pues sí, creo que a algunos nos hace mejores seres humanos. Ay, gracias por mostrarte, Judith, porque sabes que hay muchos hermanas que seguramente se van a sentir identificados con lo que tú estás diciendo, y yo desde aquí distingo como tus ojos de pronto se rasan en la lágrima. Y pues cuántas veces hermanos o hermanas se quedan justo así, como tú ahora nos muestras, ¿no? Esta parte tan humana, que además me gusta cuando dices, pues no somos héroes, ¿no? Aunque a veces el resto de las personas cometemos pues a lo mejor pues no sé, como quizá torpeza de suponer que hay un cierto heroísmo, ¿no? Que nos lleva al sacrificio y nos lleva a lo sobrehumano. No, claro que a veces se siente vergüenza, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a presentar a tu noviecito lindo a tu casa y dices, ay, va a salir Fabián, ¿no? O cuando... Y también defenderlo, ¿no? Defenderlo cuando alguien te dice, oye, pero pues no lleves a Fabi, ¿no? Y entonces yo salía brava y decía, o vamos todos o no vamos ninguno, ¿cómo ves? También, ¿no? Pero pasamos por todos esos matices de emociones, por la vergüenza a veces, por el miedo. El miedo, ese es bien importante para los hermanos. Miedo a que yo también tenga un hijo con discapacidad, porque está en nuestra genética, ¿no? Y el autismo tiene unos temas genéticos importantes, entonces es como, ¿no? Da miedo, da incertidumbre, da muchas cosas, sentimos muchas cosas, y como bien lo estás diciendo, Gaby, muchas veces nos quedamos muy callados, a veces incluso como cuidando a nuestros padres, ¿sabes? ¿Para qué les digo más bronca de la que ya los ves batallando? Y entonces los hermanos a veces nos quedamos callados, ¿no? Y nos quedamos callados incluso entre nosotros. Mis hermanos y yo ya grandotes, sí hemos platicado, sobre todo yo, mi hermana y yo, hemos platicado, y sí decimos, ¿cuántas veces ella hacía lo que podía? Ella y yo nos llevamos un año y cachito, ¿no? Yo soy más grande que ella. Y entonces muchas veces retomamos la infancia y decimos una cosa maravillosa, decimos, gracias a la nana que mi mamá nos consiguió, no estamos más locas, ¿verdad? Pero nos ayudó mucho tener a Mari en la casa, que fue una gran ayuda para todos, y sin duda una gran ayuda y un ángel para Fabián, ¿sí? Pero ella facilitó que los cuidados no fueran tan difíciles. Incluso para que mi mamá pudiera andar brincando de un lado a otro, era porque Mari se hacía cargo de muchas cosas. Y nos cuidó mucho a todos, ¿no? Pero cuando podemos revivir el pasado y decir, ¿y tú
¿tú qué pensabas, no? Y entonces ella pensaba que yo era consentida de mi mamá, yo pensaba que ella era consentida de mi mamá. Y, en fin, el que yo me uniera a mi mamá en esta lucha, a mis hermanos los puso muy celosos a veces de repente, ¿no? Y así como estas par de señoras ahí se van a hacer sus cosas y hablan del domus y como que nos unía mucho esta historia y este tema de la discapacidad a mi mamá y a mí, y que probablemente mis hermanos en algunos momentos se sintieron fuera de esta dinámica que nos consumía mucho a mi mamá y a mí, ¿no? Entonces, pues yo creo que ¿qué significa ser hermana? Pues somos seres humanos, ¿no? Yo por supuesto he ido a terapia 28 veces porque en muchos momentos digo, yo necesito que alguien me explique, que alguien me acompañe, que alguien me ayude a entender, incluso a superar cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podríamos decirles a los hermanos, hermanas, como por dónde empezar cuando ya en su vida se dan cuenta que hay un hermano o una hermana con discapacidad en casa? Yo les diría... ¿Hay una forma? ¿Hay un cómo empezar? Pues no hay reglas. Ojalá hubiera un manual y se los damos, lo publicamos, Gaby, y se los damos a todos los hermanos. No hay, desgraciadamente, pero lo que yo sí creo que hay que hacer es hablar, ¿sabes? Es preguntar, hablar, acercarse. Yo creo que los hermanos de hoy, jóvenes, les está tocando una época y una circunstancia muy distinta que la que me tocó a mí, ¿no? Hoy se habla de discapacidad. Hoy existe el Día Internacional de la Discapacidad, existe el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, existe estos podcasts, existe un montón de información alrededor de esto que hace que se normalice, que forma parte, la discapacidad forma parte del continuo humano, ¿no? No es que sean una cosa aparte. Entonces eso facilita muchas cosas. Sin embargo, no deja de ser una circunstancia familiar que nos exige más cosas, que implica dejar al hermano ideal, ¿no? Al hermano que quizás me tocó esperar con mucha ilusión, ¿no? O al hermano que llega y te quita que cuando son contemporáneos, ¿no? O los hermanitos que llegan a este mundo y ya tienen un hermano grandote con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Hablar, primero es hablar, exponer, decir no me siento bien, o yo quiero, o yo no quiero, o quiero entender eso, hablar y acercarse. Si sus hermanos están en alguna institución atendidos, levantar la mano, ¿sabes? Mira, yo como siempre he jugado como muchos cachuchas, ¿no? Soy terapeuta y me toca atender a personas con discapacidad. Soy además hermana, pero además soy directora de una institución, ¿no? Entonces, esto hace que yo vea el mismo circunstancia desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, como directora, yo un día sí dije, ¿cómo? ¿No hacemos nada por los hermanos? Y yo solita me daba de coscorrones. Entonces, claro que Domus tiene, no muchas como yo quisiera, pero tenemos estrategias. Y cuando yo empecé a hacer estas estrategias para hermanos, había muchas mamás que me decían, no, yo no te voy a traer a mis otros hijos. Y yo, ¿por? No, ¿para qué los involucro? Pobrecitos, ya con lo que están viviendo, no quiero que sientan que es a fuerzas. Y yo les decía, ¿les puedes preguntar si quieren? Si él no quiere, yo te diría, perfecto, si él no quiere, que no venga. Pero si él quiere, ¿y qué crees, Gaby? Todos querían. Claro. Y hacemos actividades en el verano y en algunos otros momentos cuando podemos, ¿verdad? De grupos de hermanos. Y hacemos grupos de hermanos chiquititos. Y luego hacemos grupos de hermanos de primaria. Y luego hacemos grupos de pubertos. Y luego ya de ahí los adolescentes, eso sí no quieren, pero por la adolescencia. No por otra cosa. Claro. Y luego grupos de grandotes. Yo creo que CONFE debería de hacer grupos de hermanos de grandotes. Justo te iba a decir
eso, que estás totalmente invitada a formar parte del grupo de hermanos y hermanas. Sí, ya vi que hay cositas muy padres, sí. Entonces, bueno, ahora tenemos un grupo que está creciendo y es un grupo como muy, pues, diverso, de distintas edades, pero la mayoría son mayores de edad y grandes en edad. Entonces, pues nosotros feliz de recibirte porque seguro que vas a encontrar mucho eco de tu voz y ellos seguramente van a poder aprender muchas cosas también. Y sabe, claro, y yo creo, Gaby, cuando una vez en Domus hicimos un grupo de hermanos adultos, yo después dije, nos pasa el mismo proceso y fenómeno que a las mamás y a los papás. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Okay. También, pero no. Un fenómeno bien bonito que es cuando tú miras a los ojos a un hermano que tiene un hermano con discapacidad, nos miramos bien distinto. Porque tú y yo sabemos de qué estamos hablando, pero tú eres una especialista y una profesionista del área, ¿ok? Y entiendes y eres una gran profesional. Yo te admiro mucho, Gaby. Gracias. Pero cuando tú miras a una mamá, ¿no? Mi hijo, yo tengo un hijo nada más, y mi hijo tiene TDA, ¿no? Él ni cuenta se ha dado que tiene TDA y es muy feliz, bendito Dios. Pero cuando yo platico con mamás, con hijos con TDA, entendemos lo que vivimos. Cuando yo platico con una hermana, y yo tengo grandes amigas, hermanas, que tienen hermanos con discapacidad, que adquirí gracias a Domus. Y somos grandes amigas. Y cuando nos miramos a los ojos, sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que duele, sabemos lo que nos preocupa. Y si mi mamá se muere, y si mi papá se muere, y si yo me muero, ¿no? Yo le decía a mi hermana, preocúpate si yo me muero, hermanita querida, porque yo soy la que domina aquí el tema del Fabián. Pero sí me explico, es como compartimos vivencias, compartimos emociones, compartimos preocupaciones. Por eso, participar en grupos de hermanos, ¿qué les diría yo? Si Confe organiza algo, aprovechémoslo. ¿No? Si la institución donde está su hermano organiza algo, aprovéchenlo. Tenemos que aprovecharlo. Sí. Tenemos que escuchar a otros hermanos y compartir lo que nos tocó vivir, porque eso enseña, ¿no? Así es. Bien, Judith, wow. Podríamos quedarnos un buen rato más hablando. Se nos quedan aquí algunas preguntas, pero te vamos a volver a invitar en otro momento. Con mucho gusto, Gaby. Oye, a hablar mucho más de autismo. No, es que, a ver, yo creo que lo que hoy has permitido que nosotros escuchemos, que has abierto tu corazón, pues nos has hablado en general, pues sí, de los derechos, o sea, el derecho a la vida, el derecho a tener una familia, el derecho a tener un hermano así, tan simple, tener una hermana, ¿no? El derecho a ser escuchado, a ser mirado, a ser sostenido, o sea, claramente que lo has estado haciendo y toma gran relevancia que seas tú y gran relevancia que, pues como tú bien lo dices, hay un testimonio que puedes compartir y que muchas otras familias y hermanas van a poder tomar y quizá inspirarse o quizá quedarse pensativos o quizá no, entonces trabajarlo, etcétera. Así es que pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gaby, gracias. Y fíjate que no quisiera que te vayas, que cerremos este podcast, confetis queridos. Les decía al inicio que Domus está haciendo una innovación, yo creo que es la palabra, en el ámbito del autismo. Y pues cuéntanos qué es lo que están haciendo ahora en este trabajo con el Autismo Teletón, con el Conocer, que entiendo que es una norma, una certificación. Una certificación, Gaby. Pues sí, pero fíjate, en una línea del tiempo, Domus empezó simplemente abriendo sus puertas para que no rechazaran a estos poquitos chiquitos que empezaron en Domus. Y luego se convirtió en una gran institución y atendimos y dimos terapias y nos convertimos en un centro muy, muy fuerte de educación especial. Y luego dijimos, vámonos a las escuelas. Y luego dijimos, vámonos al empleo. Ahí todavía vamos haciendo pininos. Y luego la vida adulta de las personas con autismo. Y en el camino nos empezaron a buscar para, oye, ¿nos puedes dar un curso? Así empezó. Entonces, Domus abrió un área que se llama Centro de Formación y Capacitación en
autismo. Ya tiene varios años, como 20 años, ¿no? Con esta formalidad. Y ahí empezamos a dar cursos, talleres, y hace mucho intentamos hacer un diplomado, pero ahora lo estamos remasterizando y lo vamos a lanzar muy bonito. Y en ese caminar nos dimos cuenta de que el verdadero impacto para nuestra misión habla de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Y el verdadero impacto es justamente formando a más personas. Que esta curva de aprendizaje que le llevó a mí, en lo personal, en lo profesional y a Domus, larguísima, 45 años tú dirás, ¿sí? Que sea más corta para otras personas. Entonces, encontramos en este camino a gente maravillosa de Autismo Teletón, a gente maravillosa de Arena, la Asociación Regiomontana para Niños con Autismo, y nos unimos con la Universidad del Estado de México, ¿sí? La UAM. Y ahí nos empezamos a platicar y creamos, nos acercamos a conocer esta instancia de la Secretaría de Educación Pública y creamos el primer comité de gestión de competencias en temas de autismo. Dentro de este comité hemos construido los primeros 3 estándares de competencia laboral en autismo. Son procesos larguísimos, complicadísimos y de mucha talacha, sí. Pero les tengo una gran noticia. El 23 de este mes damos a conocer, ya va a estar publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primer estándar de competencia laboral especializado en autismo. Sí, y esto sí es un hito en la historia del autismo en México. Quiere decir que lo que hemos aprendido a hacer muchos en el día a día, dentro de nuestras instituciones, picando piedra, Gaby, como muchos de nosotros, ¿no? Hoy el Estado, a través de organizaciones como Domus ya está reconocido como una entidad de certificación y evaluación de conocer, lo mismo que Autismo Teletón y lo mismo que Arena, y vamos a poder certificar a personas en este tipo de competencias laborales. ¿Sí? La primera competencia laboral tiene que ver con la atención básica para niños de 3 a 10 años que presentan mayores de necesidades de apoyo. La siguiente, que anunciaremos más adelante, porque requiere pasar por protocolos muy, muy importantes dentro del sistema a conocer, será sobre inclusión educativa. Y la última, de la primera tanda que estamos sacando, es de algo bien importante, que es conducta, que es como el gran coco, ¿no? Que sí. Mucha gente enfrenta cuando enfrentamos el autismo. Claro. Y no es que, aquí quiero aclarar, autismo no es igual a problemas de conducta, pero por las dificultades que presentan, suelen presentar desafíos conductuales importantes. Claro, y digo, yo me encanta saber que están haciendo todo eso, porque efectivamente pues siempre ha habido, ¿no? Como una serie de creencias, no, la mayoría justo falsas, ¿no? Respecto al autismo, y qué bueno que ahora se nombre el tema de la conducta para desmitificar, ¿no? Para acomodar en el lugar que corresponde. Y para intervenir con mejores formas. Exacto, ¿no? Y para que haya herramientas concretas, básicas y reales, ¿no? Posibles. Entonces, cualquier persona, ¿sí? Desde una monitora que está dentro de los colegios, desde una terapeuta, desde una cuidadora, lo que sea, ¿sí? Porque para las competencias laborales no se requiere tener ningún estatus académico. Puede certificarse. Muchas personas que están dentro de las organizaciones que pertenecen a CONFE, eso yo lo sé, en la mayoría o casi todas las instituciones que pertenecen a CONFE tienen en sus filas uno que otro chavo con autismo. Entonces, que su gente se certifique va a ayudar a que, pues tienen que seguir en esas instituciones, tienen que estar en la comunidad, pero tiene que haber gente que sepa qué hacer. Claro. Y este es el gran logro y estamos muy orgullosos y muy contentos, Gaby. No, muy pues contentos. Muchas felicidades, caray. Te vamos a invitar ahora a la junta de la red de las organizaciones para que compartas esto. Sí. Ya te estaremos dando el dato, que será seguramente antes de que se publique esta certificación y normas que estás comentando. Y bueno, pues un placer escucharte, Judith. Pues muchas gracias, Gaby. Gracias. Y gracias a CONFE por todo este espacio que genera. De verdad, muchas gracias. Para mí, CONFE es esta organización que ha
ha generado esta unión entre todas las instituciones de México y yo aprecio mucho a CONFET. Siempre los he querido mucho. Muchas gracias. Nosotros también a ti. Pues antes de despedirnos, querida Judith, por favor, dinos los datos de contacto de Domus. Pero podemos encontrarlo en Facebook. Estamos en Facebook, por supuesto. Lo que pasa es que soy horrible y no me sé exactamente, pero estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y nada más. Okay. Y tenemos nuestro sitio web, que es www.institutodomus.org. Ok. Si alguna mamá, papá, algún familiar con autismo quisiera ponerse en contacto con ustedes, ¿qué número pueden marcar? Eso sí me lo sé, Gaby, porque bien. Yo como soy de la vieja guardia, los teléfonos me los aprendí. Ok, perfecto. Es el 5555-639966. Perfecto. Bien fácil. Exacto, sí, la verdad muy fácil. Y bueno, pues Domus está ubicado en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez. En Benito Juárez, en Málaga, Sur número 44. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Pues muchas gracias a todas y a todos los confetis que nos escucharon en este episodio. Pues recordemos, a final de cuentas, los derechos no se otorgan, no se dan, sino más bien se ejercen y se defienden. Y las familias, especialmente los hermanos, son una pieza clave en este camino de la defensa de derechos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.